Jane. Hi. How are you? Vine lo más pronto que pude. ¿Cuál es la prisa? Vamos a tener una reunión de trabajo. Quiero platicar contigo nomás. What's going on? No me digas que otra vez estás peleando con Esteban. What's up? Todavía no, con él todavía no. Pero pues todo depende de qué es lo que me digas. Wait, ¿y esto? It's a confidentiality agreement. Necesito que lo firmes antes de que empecemos a platicar. ¿Es tan serio lo que vamos a hablar? ¿Ok? Eso. Tú dirás. Pues yo llamé a Pete para que estuviera aquí presente. Ahora, Elena, tú sabes que todos los años yo hago una limpieza de closet, ¿verdad? Y tú sabes lo que eso significa. Claro que cada año tú sacas de tu vida a una persona que no merece estar en ella, ¿es eso? Sí, y más cuando uno tiene motivos. Entonces yo te voy a hacer una preguntita y tú me vas a responder la verdad, ¿ok? Pete, what do you think about my best friend, my daughter? What? Jenny, No trates de negarlo, Elena. ¿pero de dónde sacas? Yo ya sé la verdad. A mi hija sí la puedo perdonar, pero a ti no. Jenny, wait a minute. Yeah. Wait, you gotta listen to me, Jenny. Elena, no. Let her go. Ella no te va a escuchar en este momento. Tío, yo no tengo nada con Elena. Y mucho menos con Esteban. A ver, chiquis. No me lo tienes que decir. Yo te creo. Me quiero morir. Me quiero morir. Esto que me está pasando es una desgracia. Ay, no digas esas cosas, pues. Para eso está tu tío aquí. Para defenderte de quien sea. Es que mi mamá no quiere hablar conmigo. No me responde los mensajes. No me atiende el teléfono. Me odia, tío. No sé qué hacer. ¿Y el canijo de Ángel dónde está? Él no se queda siempre aquí. Hoy tenía cosas que hacer. Tío, me siento tan sola. Me siento tan sola. Mis tíos, mi tía, los amigos que decían quererme, todos me dieron la espalda. Ay, a ver, chiquis, yo no te voy a dar la espalda. Es más, yo no te voy a dejar sola nunca. ¿Ok? Gracias, tío. Te prometo que voy a estar bien. Estarás bien porque vas a agarrar tus cosas y te vienes conmigo a mi casa. Tío, pero es que no puedo. Chiquis, es que nada. Agarra tus cosas y te vienes a mi casa y punto, ¿ok? Para eso soy tu tío. Yo te voy a cuidar. Vale. Ay, mamá. Mi hermana está muy molesta. No escucha razones. ¿De verdad cree que Chiquis la traicionó? Ay, hija, me siento entre la espada y la pared porque yo no puedo estar de parte de una y darle la espalda a la otra. No sé, mamá, pero tenemos que ayudarlas. Yo creo que no deberíamos dejarlas solas. Juan me dijo que cree que Chiqui se puede suicidar. Ay, cállate, hija, ni lo mande Dios. Lo sé. Y mi hermana tiene muchas víboras a su alrededor, como es Alejandra. Y yo no la quiero dejar a solas con ella. Mire, yo estuve hablando con Juan. Y vamos a ayudarlas, mami, a que solucionen todo. Solo es cuestión de tiempo. Pero ¿cuánto tiempo van a estar la una sin la otra, mija? Yo soy madre y soy abuela y me duelen las dos. Ay, mami, pero Shay está sufriendo demasiado. Y yo no soporto verla así. Sí, pero Chiquis también, hijita. Y esa niña la tenemos que apoyar. Mami, yo fui a verla y tuve una discusión muy fuerte con ella. Hasta le di una cachetada porque se puso a insultar a Shay. Oh, sí. ¿Cómo se te ocurre pegarle a Chiquis, hija? Está pasando por un momento horrible de su vida. Es cuando más nos necesita. Lo sé. Me arrepentí de inmediato, mamá, pero ella me dijo que necesitaba su tiempo y su espacio.
No, vamos a verla, llévame. Tú que me lleves para... No, mami, no hace falta. No hace falta. Yo cuando estaba ahí, cuando me fui, le marqué a Juan y me dijo que la iba a recoger. A ver, Cis. Chiquis fue a buscarte a tu casa. Y no pudo entrar porque tú le cambiaste el código de seguridad. Esto no puede seguir así. Tú no puedes seguir negándole la oportunidad de hablar contigo. Y tienes que arreglar tus diferencias con ella ahora. No hay nada que arreglar aquí. Lo que necesitas hacer es quitarte esa venda de los ojos y que veas quién es Chiquis de verdad. Porque esa niña me traicionó. A ver, Cis. Tú no puedes creer eso. Eso no es verdad. Chiquis me dijo que esto es una mentira, esto es un arreglo, esto es un invento de esa tal Alejandra, pues. Estuve a punto de creer igualito que tú, pensar idéntico. Y por eso yo le dije a Esteban, no le avises a Chiquis. ¿Y sabes qué fue? En cuanto yo salí del cuarto, el cabrón agarra el teléfono y le avisa a Chiquis. ¿Por qué? Porque se están metiendo, porque ahí traen algo. Pero tú no puedes creer eso, hombre. A ver, tú eres su madre, ella te ama, es tu hija, pues. Ella sería incapaz de hacer una cosa así. Yo revisé los videos de seguridad. ¿Y sabes lo que me encontré? Chiquis saliendo de mi habitación, arreglándose la ropa. Y un poquito después de ella, a Esteban. A ver, explícame eso, Juan, Ándale, explícamelo. A ver, no sabes si pasó o no. Ese día Chiquis llevó a sus hermanos a tu casa como tú lo pediste. Y sí, después se despidió y le dijo a Esteban de que no se peleara contigo porque te fuiste para otro lado. Y ya está. No, ¿cómo te puedo? O sea, te acabo de explicar lo que vi. Y todavía te pones al lado de Chiquis. Eres un traicionero porque estás al lado de ella. No me digas traicionero. No, sí te lo voy a decir. Yo no creo que mi sobrina pueda hacer una cosa así. Y no la voy a dejar sola. Más ahora que todo el mundo y su propia familia la está dejando solita. Sin nadie. Imagínate cómo está. Pues tiene que reconocer que me traicionó. Eso es lo que yo quiero. I need that. A ver, Cis. No me importa si pasó o no. Tú me enseñaste a querer a esa niña. Y desde chiquita me dijiste que a ti, si a ti te pasara algo, yo la cuidara para siempre. Y eso es lo que estoy haciendo. Y no se me cruza la idea de que Chiquis se pueda sacar la vida ahorita, porque si no, no me lo perdonaría ni tú, ni yo, ni nadie. Está enamorada de Chiquis. Y de Rosy también. No, perdóname. Elena ha sido mi amiga por años y... I'm sorry. Me cuesta creer. Eso es lo que tú crees. En la boda de Jackie no hizo más que coquetear con Chiquis. Ahí fue cuando me di cuenta. Le agarré el celular y mira lo que encontré. Una foto provocativa de Chiquis. I'm sorry, pero es que yo no puedo creer eso. No te lo quería decir, pero tienes que abrir los ojos. Chiquis le sigue el juego. Tu hija no es la niña que tú crees. Mira, mija, yo no me voy a quedar aquí para que estés hablando pestes de mi hija, ¿ok? Chiquis te engaña con Esteban. Los vieron en tu concierto en el Gibson. Mientras tú estabas cantando, tu hija y él coqueteaban. No es justo. Y ahora Chiquis también lo está haciendo con Elena. Y desde hace tiempo. Are Mom and Dad gonna eat with us? No. Bueno, al menos no lo sé. ¿Ya se durmió Luna? Sí, Drea le dio su biberón y se durmió. Oh, she's so cute. La quería tener un rato. Yo no. Yo, cuando sea papá, voy a tener niños. No niñas, porque las niñas son demasiado llorones. What's wrong, sis? Entre tu cara y que mamá no está preparando la cena, I could tell something's wrong. So what's wrong? Oye, sí, hermano, creo que algo pasa. Yo vi a Pops en la sala, súper serio. Mamá y papá no están hablando, creo que están peleados. Hey, is that true? Hey, are Mom and Dad fighting? I don't know, guys. Mike,
manches, cuida esto. Tengo que llamarle a Chiquis, please. ¿Qué le pasa a ella? Jenny, te estaba esperando. Mira, si tenemos un problema de verdad, no lo puedes solucionar así, salir corriendo a cortar cabezas sin escuchar a nadie. Estoy tan harta de la gente mentirosa. ¿No te da vergüenza hablarme, verme de frente? ¿De qué me estás hablando, Jenny? Yo ya te dije que yo no sabía nada de esa supuesta relación de Elena con tu hija. Nada. ¿Tú le dijiste a Chiquis que yo sabía? No, claro que no. Esteban, mírame a los ojos. Tú no le llamaste a Chiquis para ponerla sobre aviso. No, ya te dije que no. Otra mentira más. Que yo te vi aquí parado y te escuché cuando le llamaste. Ahora tampoco puedo creer que tú no estás enredado con ella. ¿Qué? Jenny, por favor, me horroriza que pienses algo así. Yo vi los videos de seguridad de esta casa, Esteban. Y yo vi cómo tú y Chiquis estaban en mi recámara. ¿O me lo vas a negar también? ¿Hasta ese punto has llegado, Jenny Rivera? ¿Te pones a revisar los videos de seguridad de tu casa? No estoy loca y sé muy bien lo que vi. Sí, porque entró a despedirse de mí. Me aconsejó que no me peleara contigo. Mira, Jenny, yo sé que te he mentido, pero el que tú pienses que yo sería capaz de cometer una barbaridad de ese tamaño... Necesito que te vayas de esta casa. Necesito pensar, necesito estar en paz. Jenny, no puede ser que creas eso de tu hija y de mí. Estás cometiendo un grave error. Esto es una injusticia, Jenny. Y te vas a arrepentir. Yo he estado rodeada de víboras y gente mentirosa, pero es la primera vez que esta puñalada me llega de la gente que más quiero. Nunca pensé que mi hija me podría hacer algo así.